Bienvenidos, esta es la clase de métodos anticonceptivos. La anticoncepción es la manera en que se evita eh, la gestación aún teniendo cópulas. Los motivos por los cuales las personas deciden tener métodos anticonceptivos o evitar los embarazos son variados, dependiendo no solamente de la información cultural eh, exosomática, sino también la endosomática, eh, el tipo de interacción social de la caja B, eh, el medio natural o no natural ecosistémico donde se habite, eh, factores, por supuesto, más cercanos, como por ejemplo creencias y criterios y principios familiares, individuales, religiosos, etc. Se trata de evitar entonces concebir los hijos y conociendo cómo funcionan los sistemas reproductivos, uno puede pensar que algunos de ellos serían evitar el encuentro o se basarían en evitar el encuentro de los espermatozoides con óvulos. Estos son los métodos de, por ejemplo, el empleo de barreras que impidan que una vez eyaculado el semen en el tracto femenino, pueda acceder a ingresar al útero. Otros métodos son retener el semen eyaculado, como por ejemplo el condón. Otros son evitar hormonalmente que se produzca la ovulación, y algunos también son aniquiladores, digamos, de las células espermáticas, y otros, por ejemplo, son hormonales, eh, evitando, digamos, que las hormonas desciendan su nivel en sangre y por lo tanto impidiendo que se pueda desarrollar el ciclo de manera natural y pasar a la siguiente etapa. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces a compartir esta pantalla para que sepamos cómo funciona esto de la anticoncepción, teniendo en cuenta que hay distintos métodos. Aquí se presentan todos los que existen prácticamente en la actualidad. Dentro de algunos de estos hay variantes, pero están el condón masculino, el femenino, las pastillas o píldoras anticonceptivas, los anillos hormonales, los dispositivos intrauterinos, las inyecciones hormonales, los implantes hormonales, el coitus interruptus, que es el más básico, que lo veremos, eh, seguir el calendario, o sea, seguir el ciclo femenino para saber en qué días la mujer está fértil y evitar la cópula, o por lo menos evitar la eyaculación en el tracto femenino, los parches anticonceptivos con hormonas, los diafragmas, un método de barrera colocado al fondo de la vagina para impedir el ingreso de los espermatozoides, y las cirugías que son vulgarmente, digamos, llamadas castraciones, pero que serían cirugías para evitar que, bueno, los óvulos lleguen a las trompas de falopio y que el semen, los espermatozoides del semen llegue a la uretra a ser descargados. En general, se clasifican como métodos de abstinencia, que son los menos recomendables por las consecuencias también que tienen en el ánimo, en el estado psíquico de las personas. Los de barrera, que significan impedir los encuentros entre las gametas, los hormonales, los dispositivos que se colocan dentro del útero y las cirugías. Los métodos que interfieren con la llegada de los espermatozoides a los óvulos incluyen a los métodos que impiden eso, metiéndose como barreras intermedias. Ahí están los condones o preservativos. Acá es de mencionar que existen tanto
los tradicionales masculinos como los que últimamente se están usando mucho más, también que son los condones femeninos. Esponjas, diafragmas y capuchones. Ahora vamos a avanzar en la clasificación. Los que no interfieren con la inseminación, es decir, los espermatozoides pueden seguir su curso, son las pastillas anticonceptivas, los DIUs, los implantes subdérmicos, los inyectables, las ligaduras de trompas o cortes de trompas y vasectomía, y las píldoras el día después o píldoras de emergencia. Entre los menos recomendables están los métodos de abstinencia o naturales. En este método, también llamado de Ogino-Knaus o método del ritmo, la mujer tiene que llevar, o la pareja, tienen que llevar las etapas, las fechas en donde se van produciendo los cambios en el ciclo de la mujer para tener un registro de qué día es el esperado de ovulación. Sabiendo que el óvulo está disponible 24 horas, pero que en el tracto femenino pueden durar hasta 3 días vivos los espermatozoides, tomando la fecha estipulada de ovulación 5 días antes y 5 días después, se evita la cópula. Por supuesto que esto tiene errores porque los ciclos a veces son irregulares, en las mujeres irregulares esto es prácticamente imposible, y además a veces en la mujer regular puede aparecer un ciclo irregular que da la sorpresa del embarazo, ¿no es cierto? El método de Ogino-Knaus, como les decía, utiliza el ciclo dividiéndolo, y la mujer va conociendo las fechas en que está menstruando, en que está infértil, en donde el moco cervical está seco, en donde está fértil, se puede tocar, extraer moco cervical y tocarlo, y si está fértil la mujer, el moco, digamos, se ablanda, ¿no? Por justamente efecto de las hormonas, de los progestágenos y demás. Hay un día pico de fertilidad, obviamente, que es alrededor de la fecundación, y que por supuesto hay que evitar toda la etapa fértil, el día pico y después. Y luego viene el periodo infértil nuevamente, pero sin menstruación, en donde el moco cervical también está seco. Bueno, el condón o preservativo es otra barrera, son, digamos, bolsas de látex que se pueden colocar en el pene erecto durante la relación sexual y también antes de la cópula en la vagina de la mujer, o por lo menos inmediatamente antes de la penetración. Para cada relación se debe cambiar el condón y eliminar el usado, ya que contiene esperma útil, viable. El problema del método del condón es que si bien funciona como anticonceptivo, suele tener algunos problemas como roturas, pinchaduras, a veces en el momento de la cópula misma. Y el otro problema es que, la otra ventaja es que usar condones evita todo tipo de transferencia de patógenos y enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bueno, aquí están los condones de varones que tienen una punta, digamos, que se deja una cámara de aire para que guarden el semen eyaculado, y el condón femenino que tiene esta forma porque se aplica sobre el fondo del saco vaginal. También muy simple de usar como el condón masculino. Las esponjas y capuchones. Se colocan, esto sería el cuello del útero, ¿sí? Y esto sería el fondo de la vagina. Los capuchones, las esponjas se colocan introduciéndolos con los dedos en la vagina de la mujer y aplicándolos sobre el cuello del útero. El semen es descargado y choca contra los capuchones o contra los diafragmas, y una ventaja de ellos es que se les puede untar, o ya vienen con alguna jalea espermicida,
que mata, digamos, aniquila a los espermatozoides, asegurando con un método químico el método de barrera. Esta es la forma en que se aplican algunas jaleas sobre los diafragmas y luego se colocan con el dedo apoyándolos que se adhieran en el fondo del saco de Douglas, tapando el cuello del útero, impidiendo la entrada de los espermatozoides. Y de paso, con las jaleas espermicidas son aniquilados, que es lo que estoy mostrando ahora, ¿no? Aplican sustancias químicas que eliminan los espermatozoides y pueden venir en forma de jaleas, espumas, cremas. A veces se colocan directamente en el método de barrera o a veces traen también algún aplicador para volcarlos en el fondo de la vagina. La píldora o pastilla anticonceptiva fue el gran cambio en la década de los 60 y 70 para la vida de pareja y sobre todo para la vida de la mujer. Antes las relaciones sexuales eran heterosexuales, eran asociadas a el temor y el de generar un embarazo cuando no se deseaba tener hijos, y esto realmente hacía que las relaciones en gran parte en esta situación fueran displacenteras, con temores, evitadas y muchas actitudes y conductas más. Con el advenimiento de la píldora anticonceptiva, que dio una gran seguridad de anticoncepción, se liberó mucho la actividad sexual y por supuesto las tensiones emocionales y psicológicas asociadas. ¿Qué son las píldoras o pastillas ACO o anticonceptivas? Son pastillas que contienen hormonas. Al principio solo contenían estrógenos, era como una bomba estrogénica para que el estrógeno nunca descendiera en el ciclo, entonces el ciclo quedase como detenido, ¿sí? No llegando nunca a ovular, es como quedar en una etapa folicular sin llegar a ovular. Con el correr de los años las fórmulas fueron cambiando y se le introdujeron también cantidades de progestágenos que combinados hicieron la inhibición negativa en el hipotálamo, entonces el ciclo no progresa y no se ovula. Hay distintas formulaciones y distintos estrógenos y distintos progestágenos que las mujeres deben probar para saber cuáles de ellos les sirven como un buen método anticonceptivo sin tener efectos secundarios, porque algunos, bueno, en general las fórmulas anticonceptivas suelen tener, como impactan en diversos órganos, algunas sintomatologías molestas que ajustando las dosis y las fórmulas se encuentra una ideal para cada mujer. En la mayoría de los casos. Algunos casos no toleran ninguna fórmula y tienen que elegir otro método de anticoncepción. El único problema de las pastillas es que si bien aseguran no embarazar, la cópula, si no está protegida por un método como el profiláctico, está liberado a la transmisión de enfermedades infecciosas sexuales. Así que la píldora o pastilla, si no es con la pareja estable y por mucho tiempo, debe asociarse a algún método que impida las enfermedades de transmisión sexual. Las pastillas se toman normalmente con el primer día del sangrado menstrual y se toman durante todos los días del ciclo, pero las que realmente tienen hormonas son 23, digamos, y el resto son pastillas que simplemente son placebo, no tienen hormonas, pero que se toman para que la mujer no se olvide, digamos, de tomarlas y de terminar las 28 pastillas para comenzar una carga nueva de 28.
También se usa este método como tratamiento, por ejemplo, para enfermedades como ováricas o, por ejemplo, endometriosis, que son eh, enfermedades que muchas veces están asociadas a ritmos hormonales y que poniendo las pastillas que regulan ese nivel hormonal, eh, bueno, minimizan los problemas de estas enfermedades. Las píldoras, como les decía, vienen con flechas numeradas para que la mujer no olvide tomarlas todos los días a la misma hora, y en este caso trae 24 y 4 de placebo, ¿no? Existe lo que se llama la píldora de emergencia, también llamado vulgarmente la píldora o la pastilla del día después. Esto realmente es un problema asociado a una gran solución. Esto ocurre cuando se rompió un método de barrera o por la urgencia del deseo sexual y la excitación no se utilizó ningún método de protección, y entonces la mujer que estima que estaba en periodo fértil está bastante segura de que puede generar un embarazo no esperado o deseado. Entonces, viene una fórmula con alta dosis de progestágenos y estrógenos que, bueno, al hacer un impacto tan grande hormonal, hacen que las gonadotrofinas desciendan muy de golpe. Esto genera el descenso también de la progesterona y por lo tanto se produce un sangrado menstrual que en este caso tendría el objetivo doble, por un lado, de si estaba por implantar un embrión, que no lo puede hacer pues no hay endometrio, y en segundo lugar, parar todos los procesos de posible ovulación o, bueno, cursado de este óvulo a través de las trompas para llegar al útero. Impide, por supuesto, la ovulación y demás. Esto, bueno, está muy bien visto como método de concepción de anticoncepción de emergencia, pero debemos decir que provoca un cambio atroz en el ciclo natural que sigue la mujer. Ni hablar de que se está utilizando una y a los días otra y a los días otra, provocando menstruaciones, interrupciones en el ciclo. Eso, por supuesto, ahora que ustedes conocen cómo funciona la endocrinología y la neuroendocrinología, genera, bueno, patrones distorsivos también a nivel hipotálamo hipofisario. Así que es de tratar de no utilizar este método que es una real bomba hormonal, ¿no? Bueno, estas pastillas de anticoncepción de emergencia se tienen que tomar 3 días luego de la cópula, hasta 5, pero es mejor 3 por más seguridad. Es más efectiva dentro de las 12 horas y a 72 horas de producida la relación con penetración y eyaculación. Muy bien. Inyectables. Es lo mismo una bomba, digamos, no, perdón, es una liberación hormonal controlada que se coloca en forma de una inyección y que se va liberando desde el espeso, digamos, de lo inyectado, en las hormonas durante todo el mes. Debe renovarse la inyección mensualmente y como la pastilla bien tomada y sin olvidar las pastillas, es un método muy efectivo, se colocan incluso por enfermería o farmacia y se aplican también desde el primer día de la menstruación. Tiene una ventaja que es, bueno, evitar el olvido de las pastillas y que al no ir por vía digestiva no está sujeta a que si se devolvió, vomitó o si se mal digirió, se anulen
o disminuyan los efectos de la píldora. Y además es rápido y sencillo. Algo similar son los implantes subdérmicos. Son como un canuto de escasos centímetros de largo, como si fuera un palillito que contiene las hormonas. Se introducen debajo de la piel, en general en los brazos, con una especie de jeringa ancha. Tiene un alto porcentaje de eficacia porque es algo similar a la inyección subdérmica, nada más que en este caso viene en forma de implante. No es doloroso, la ventaja que tiene es que se puede liberar hormonas hasta 3 años y bueno, se controlan una vez por año, pero los coloca sí o sí un profesional médico o ginecólogo. Obviamente que esto no tiene nada de protección contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? También otro método hormonal es el de los parches. Los parches se colocan en sitios como debajo del abdomen, cerca de la pelvis, en los brazos, también puede ser en la cara interna de los brazos, en la espalda o en los glúteos. Estos parches están, llenos de estrógenos y progestina, o progestágeno, se van liberando las hormonas desde la piel, van ingresando al medio interno de la mujer y un parche dura 3 semanas o 21 días. Después se retira, una semana no se usa y se vuelve a colocar. Esto permite que la mujer menstrue normalmente, ¿no? Tiene una buena eficacia, solo que hay que cuidar el parche, nada más. Como dice aquí, una ventaja que tiene es que estas hormonas también cambian el moco cervical, impidiendo la llegada de los espermatozoides, pero no impide las enfermedades de transmisión sexual, por supuesto. El anillo también es como un anillo como de silicona con las hormonas. También tiene combinación de estrógeno y progestágeno. La mujer fácilmente lo aplica distendiéndolo alrededor del cuello del útero, digamos, el fondo de la vagina, y al no tener que pasar por la vía digestiva se evitan también esos problemas. Uno de los más eficientes y más elegidos también son los DIU o dispositivos intrauterinos. Son dispositivos que en general son de plástico, antes tenían más metal, algunos de ellos son de plástico con algo de cobre. Se colocan con digamos, mecánicamente se cierran como si fueran las aspas, se introducen en el útero y luego se abre, quedando introducido el dispositivo intrauterino en el útero, ¿no? Esta muestra un modelo que tenía una hélice de cobre alrededor, que con la actividad química del cobre es espermicida también. Queda colocado el dispositivo intrauterino, no se sale, puesto que ingresa, pero no puede pasar por la zona estrecha del cérvix, y actúan entonces como un método de tipo químico, digamos, ¿no? Lo que tienen de bueno es que son altamente eficaces, no se salen y, bueno, las formas en que los están diseñando actualmente también se pueden colocar en mujeres nulíparas, aquellas que no han tenido niños. Aunque siempre se recomienda que es mejor usar dispositivos intrauterinos luego de haber tenido el primer parto, ¿no? Hay una gran discusión con respecto a el DIU, porque algunos sostienen que hay fecundación, pero que lo que no puede hacer el embrión es anidar en el endometrio, mientras que otros sostienen que impide que haya embrión. Esto no está del todo saldado todavía, así que aquellos que son antiabortistas, digamos,
prefieren no usar los dispositivos intrauterinos. También se les denomina espiral y existen unos nuevos que vienen también con una carga de hormonas de liberación lenta, entonces se puede reforzar, digamos, el método químico y mecánico del DIU con el método hormonal, ¿no? Así que lo que tiene de bueno el dispositivo intrauterino es que una vez colocado, si hay controles ginecológicos, no hay inconvenientes, se pueden usar varios años. No protege, por supuesto, de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, aquí está el diafragma, un método de barrera colocado que los espermatozoides no pueden atravesar para ir hacia el útero. Y los métodos definitivos son los de cirugías. En este caso se cortan los conductos que llevan las gametas a los segmentos posteriores. Entonces, existe lo que se llama la ligadura o corte de trompas, que es cortar, extirpar la trompa al medio. Es permanente, por supuesto. Aquí, por ejemplo, vemos la posición de las trompas y dónde han sido cortadas. Se cortan, se sellan, entonces, aunque haya ovulación, nunca van a poder llegar a ser fecundada en la trompa, porque no van a poder llegar los espermatozoides ni anidar en el útero. El embarazo entonces no se produce, la mujer sigue ovulando, el ovario sigue funcionando, sigue habiendo ciclo porque hay ovario ciclando, así que no tiene efectos secundarios indeseables. En el caso del varón se llama vasectomía, consiste también en una muy pequeñísima, mínima cirugía que se hace en consultorio, con anestesia por supuesto, cortar o extirpar a los conductos diferentes. Los que salen del epidídimo van por dentro del escroto y es un método anticonceptivo permanente que cada vez tiene más aceptación, hay cada vez más varones yendo al consultorio a realizarse la vasectomía cuando ya han tenido los hijos que desean, están de acuerdo con sus parejas o por decisión individual. Bien, la vasectomía no interfiere ni en la erección, la penetración, ni el disfrute sexual. Acá está el esquema de donde se hace aproximadamente el corte del conducto deferente. Y finalmente les he puesto esta tabla para que ustedes observen las tasas de embarazos con el uso típico de cada método. Es decir, que estaríamos viendo los casos en que fallaron, por decirlo así. Sin anticoncepción, el 85% de las veces, aunque uno no quiera, hay embarazo. Está para destacar los DIU, las inyecciones y la esterilización quirúrgica, como que prácticamente el 99 y algo % de efectividad tienen. Así que, bueno, es de destacar esto. Las píldoras no están mal, pero por los olvidos y algunos problemas digestivos y demás, ya trepan al 8%. Bueno, así que hemos aprendido supuestamente algo de anticoncepción hoy. Esperemos que les sirva y que además puedan replicarse la información para que seamos más las personas que son padres con hijos esperados, deseados, y sin tantos problemas o efectos no deseados relacionados con la actividad sexual humana. Nos vemos en la próxima.